En este vídeo vamos a explicar, vamos a interpretar la figura del censor del siglo XXI, del censor de nuestros días, a través de la tesis del hombre extraordinario de Raskolnikov. Raskolnikov, como todo el mundo sabe, que diría Jesús G. Maestro, es el protagonista de la novela Crimen y Castigo, una de las obras más conocidas de Dostoyevski. Por poner un poco de contexto, Crimen y Castigo se publicó en 1866. Es una obra de la segunda mitad del siglo XIX. Podríamos decir que pertenece al realismo ruso, pero también podríamos hablar de un naturalismo ruso. Es cierto que el naturalismo se cultivó principalmente en la literatura francesa y que lo definió posteriormente Émile Zola. Pero, como defiende Jesús G. Maestro, podemos identificar características de ese naturalismo que define Zola en obras anteriores, como Crimen y Castigo, y también en obras todavía más anteriores del siglo de oro español e incluso de la Edad Media española. Pero eso lo vamos a dejar, no vamos a meternos ahí. Vamos con la tesis de Raskolnikov, la tesis del hombre extraordinario. Esto se lo expliqué a los alumnos de Literatura Universal hará un par de años, lo preparé para ellos porque, como no quieren estudiar literatura, siempre te preguntan ¿para qué sirve? Y yo lo que suelo decirles es que la literatura nos aporta ideas que nos enriquecen y nos ayudan a entender mejor no solo sociedades pasadas, no solo el mundo pasado, sino también la sociedad actual, el mundo actual. ¿Cómo nos ayuda esta tesis del hombre extraordinario, que por cierto no defiende Dostoyevski, defiende solo Raskolnikov? Dostoyevski se burla de ella, ya lo explicaré. ¿Cómo podemos interpretar el mundo actual con esta tesis? Vamos antes a explicarla. No voy a destripar nada de la novela, solamente voy a comentar el principio. Raskolnikov, nada más empezar la novela, asesina con un hacha a una vieja prestamista, y el juez encargado de llevar a cabo la investigación sospecha de Raskolnikov y al empezar a bucear en su pasado descubre un artículo que escribió tiempo atrás. Un artículo que escribió el propio Raskolnikov. ¿Qué dice en este artículo? En este artículo, Raskolnikov defiende que la humanidad está dividida en dos tipos de hombres: hombres extraordinarios y hombres ordinarios. Esta es una idea que ya está presente en filosofías clásicas, en filosofías antiguas, pero Raskolnikov, como vamos a ver, va un paso más allá. No hablamos de una aristocracia del alma, de una aristocracia espiritual, sino que hablamos de una aristocracia intelectual y lo que eso conlleva. El hombre ordinario es un hombre que ha venido al mundo para reproducirse biológicamente, para ser la mano de obra, la mula de carga. Y el hombre extraordinario ha venido al mundo con un talento innato, un talento que va a hacer progresar a la sociedad, que nos va a conducir a un escenario mejor. ¿Qué implica esto para Raskolnikov? Raskolnikov lo que hace es legitimar a este hombre extraordinario para cometer crímenes de sangre, para ejercer la violencia contra los hombres ordinarios, en beneficio de una sociedad mejor. Es un bien mayor. Claro, Raskolnikov habla incluso de un derecho natural que está por encima del derecho civil del resto de los ciudadanos. Nótese el idealismo. Como muy bien explica Tomás Ligotti en Conspiración contra la especie humana, el único derecho del ser humano es la muerte, el único derecho natural del ser humano. Pero para Raskolnikov tenemos los hombres extraordinarios, tienen ese derecho natural para ejercer la violencia, para asesinar a cualquiera. ¿Qué tiene esto que ver con la figura del censor del siglo XXI? Tiene que ver más de lo que parece. Vamos a ver, el hombre extraordinario de Raskolnikov tiene un talento que va a conducirnos hacia un mundo mejor.
Y eso le permite, eso legitima que ejerza la violencia. ¿Cuál es el talento del censor del siglo XXI? La moral. No hablamos de una superioridad intelectual, sino hablamos de una superioridad moral. Y esta moral legitima ejercer también la violencia, otro tipo de violencia, pero le legitima ejercer la violencia hacia el resto de los ciudadanos, por encima de la ley, por encima de los derechos civiles. ¿Qué es ese tipo de violencia? La cancelación, la cultura de la cancelación, cancelar, silenciar, censurar. Por encima, como digo, de la ley. Se ponen de acuerdo entre todos los censores para anular dentro de la opinión pública la voz de esa persona. ¿Y todo por qué? Por su idea de moral. Y una idea de moral que del mismo modo que el talento del hombre extraordinario nos conduce a un mundo mejor, para los censores del siglo XXI, su moral nos va a conducir, su moral y su censura, esa violencia ejercida, nos van a conducir también a un mundo mejor, a una sociedad utópica donde todo es maravilloso. El paralelismo creo que está claro, y es además un paralelismo que se puede extender al superhombre de Nietzsche e incluso a los seguidores del pintor austriaco, pero no nos vamos a meter ahí. Y dicho esto, no mucho más que comentar. Recomiendo, por supuesto, encarecidamente la novela Crimen y Castigo. Dostoyevsky no defiende esta tesis del hombre extraordinario, sino que se burla de ella. Y además, esa conversación entre Raskolnikov y el juez Porfiri Petrovich, cuando le empieza a preguntar, le empieza a interrogar sobre el artículo, sobre la tesis del hombre extraordinario, está brillantemente escrita. Es una conversación que se recrea mentalmente en la cabeza como si fuese una obra de teatro y es magnífica, está brillantemente escrita. Pero aquí la cuestión es esa, es el paralelismo entre el hombre extraordinario y el censor del siglo XXI. Establecidas estas relaciones, que cada uno piense lo que quiera.